un playground, cosas de estas, eso no corresponde a la inspección. Eso son cosas que posiblemente adicionalmente, si el cliente lo quiere revisar, pues lo podemos adicionar, pero eso no va en la inspección. Revisamos la casa y revisamos el grading, es decir, los alrededores, para mirar que todo lo que es el tema del water management corra bien por la casa y todo lo que comprende la estructura de la propiedad. Las ventajas, pues ya ustedes como agentes saben cuáles son las ventajas de hacer una inspección. Una que sirve como herramienta para negociar, otra que el cliente va a tener la información exacta y real de cómo está su propiedad. Y lo otro es que les va a dar la confianza de saber qué es lo que están invirtiendo a futuro. Les da la confianza de saber a futuro qué reparaciones, qué arreglos, qué defectos tienen que arreglar, etc. Y hoy les voy a enseñar defectos en los que pueden afectar una transacción. Hay muchos, pero hay unos que son muy importantes que usualmente cuando se encuentran esos defectos dañan una transacción de real estate. Entonces vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje por todo lo que comprende la inspección. Vamos a empezar por el techo. Básicamente, para los que conocen un poquito, estos son los 3 techos más comunes que hay aquí en Georgia, que son el tree-tap, el architectural shingles y el techo metálico. Este es el techo más fino, que es el architectural. Es un techo que viene diseñado para 30 años. El tree-tap es un techo que dura más o menos 15 o 20 años. Y el techo metálico, más o menos 30 también es su duración. Estos son los defectos más comunes que se van. Normalmente que se levantan los shingles por el viento, se dañan, y lo otro es cuando se levantan los nails, las puntillas en los techos, y levantan los shingles y por ahí se penetra agua. Entonces estos son los daños más comunes. El otro, el overlap expectancy. Normalmente cuando un techo ya pasó de ese tiempo que yo les decía ahora, ya se considera un techo que pasó su tiempo de vida, y eso nosotros lo detectamos con eso se llama la concentración de los gránulos en los shingles. Yo siempre que me subo al techo, reviso cuál es la concentración que tiene y puedo decir cuánto le queda de vida a ese techo, y eso va en el reporte. También un defecto se ve con mucho es el alga. El alga se da cuando hay mucha vegetación alrededor de la casa. El alga se come los gránulos de los shingles y lo acaba rapidito. Cuando hay alga, lo mejor es removerla, porque si se deja allí, si el techo iba a durar 30 años, ya solamente va a durar 10. Hugo, ¿tú siempre haces esa inspección visual del techo? O sea, de los gránulos, o es simplemente dependiendo de Bueno, normalmente si es una casa que yo me puedo subir, siempre me subo. Ya si hay casas que, tú has visto unas casas que son de 3 niveles, que ya es muy complicado subir, pues ya pongo el dron a volar y trato de tomar las mejores fotos y las más cercanas para poder dar esa identificación. Pero yo te digo que el 80% de los casos yo siempre me subo y toco y reviso. Ok, bueno, otro de los problemas que tienen los techos es cuando hay roof leaks. El roof leak crea una cantidad de problemas. Uno es humedad, otro es moho y otros son daños al interior. Ceiling, walls, todo. Pero eso pasa cuando ya están muy viejitos y se entra el agua. No necesariamente, no necesariamente. Puede que haya un techo nuevo, pero dejaron un neo mal puesto, por eso empieza a filtrar. Entonces, no necesariamente significa que esté viejo. Obviamente es mucho más riesgo cuando el techo está viejo, pero en techos nuevos he encontrado también filtraciones de agua. ¿Eso se puede arreglar? Todo se puede arreglar. Digamos, pero nuevos. los nuevos sí, claro. Pues básicamente toca encontrar el problema primero, ver por dónde está filtrando, y ya ahí toca ir, remover los shingles que estén malos y poner unos nuevos. No hay necesidad de cambiar pues, todo el techo, simplemente reemplazar lo que esté mal. Otro problema muy común, los bench damages. Yo normalmente en mis inspecciones encuentro muchísimos daños con este tema, porque los boots que llevan esos bench tienden a dañarse con el sol y con el tiempo, y apenas hace infiltración, ahí empieza a penetrar agua. Entonces es un problema que se ve muy comúnmente. Aparentemente tú desde arriba lo ves bien, pero ya cuando te acercas y ves estos cauchos que están alrededor, que es el boot del flashing, tienen usualmente muchísimos problemas. Y otro problema que es de más de código, que eso cambió hace más o menos unos 5 años, es el drip edge flashing. Donde termina el techo, cuando tú lo levantas, eso tiene que llevar un plástico que cubra toda la casa. Y hasta hace 5 años no era código requerido, hoy en día sí. ¿Por qué? Porque empezó a pasar que cuando se tapan los gutters,
el agua penetra por los bordes de la casa y empieza a crear daños alrededor de la propiedad. Entonces por eso cambió ese código. Y ya hoy en día todas las casas lo deben tener. Así el techo sea viejo, eso se considera ya como un defecto. ¿Y cómo se pone? ¿Cómo se pone? Eso pues tiene que ir alguien de roofing y empieza a levantar y a instalarlo. ¿Sí? Solo en el alrededor, ¿no? Alrededor de la propiedad. Sí. O sea, a pesar de que el techo ya que esté puesto, se puede instalar. No necesariamente hay que remover para instalar. Una pregunta, en caso de que salgan reparaciones, ¿ustedes también prestan ese servicio aparte o tienen proveedores? No, usualmente nosotros tenemos una lista de proveedores que les podemos sugerir. Okay. ¿Ya? Nosotros como compañía, pues ahí tenemos una compañía que presta ciertos servicios, pero ya reparaciones grandes, no. Son ciertos servicios más de mantenimiento. Bueno, el tema del grading, no sé si ustedes han escuchado esta situación. Hace poco me encontré con una situación de casas nuevas que tenían graves problemas de grading, que aparentemente no se ven sino hasta cuando llueve. Entonces ya cuando llueve empiezas a ver esa cantidad de charcos alrededor de la propiedad. Quedaron mal hechos los suales, que son estos. Siempre la casa, cuando se le hace grading, tiene que haber unos suales que son los que saquen esa agua alrededor de la propiedad y no se empiece a empozar. Entonces esto es un problema que se da muy comúnmente en las casas y hay que ponerle atención. Y otro tema es los gutters y los downspouts. ¿Okay? Los downspouts, aunque ustedes no crean, esto causa muchísimos problemas de erosión alrededor de las casas y muchos problemas de fundación. Estos downspouts, siempre que la casa tenga basement y crawl space, es obligatorio ponerle extensión. Si no lo tiene, se considera defecto. ¿Por qué? Porque no podemos dejar agua alrededor de la fundación y especialmente si tiene un crawl space y un basement, porque va a empezar a filtrar. Y los gutters tapados, eso también pues empieza a causar cantidad de problemas, como yo les comentaba, el tema del dripper flashing. Si hay un gutter así, se va a empezar a penetrar el agua por ahí. Y aquí hay un ejemplo clarísimo de problemas de grading. ¿Okay? ¿Cuál es la distancia recomendada para las casas que tienen basement en los gutters? Los downspouts abajo, la extensión. Dice que de 3 a 5 pies es la recomendación. Pero pues siempre lo mejor es, si se pueden enterrar y sacar el agua lo más lejos de la casa, es lo mejor. Porque pues el agua es lo que más causa daños en una propiedad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el soffit y el fascia. Este tipo de maderas y de plásticos, que son los que cubren las casas arriba, usualmente tienden a tener ciertos daños y cuando se dañan, causan este tipo de problemas que ven ustedes acá. Y ya cuando pasa esto, eso va a causar una cantidad de problemas colaterales. Uno, la filtración de animales. ¿Ya? Cuando pasa esto, al final voy a tocarles el tema un poquito más extenso del tema de las infestaciones, porque con eso sí he encontrado muchos problemas. Pero esto ya se vuelve un red flag para que entren animales. Entonces hay que ponerle mucha atención siempre al soffit y al fascia, porque por ahí es siempre por donde empiezan a filtrar. Y el siding, hay varios tipos de siding. Los más comunes aquí en Georgia son el de madera, que empieza a tener este tipo de problemas, roaring wood. Está también el de vinilo, que no sé si ustedes lo han visto, que también es muy común y es el más delicado de todos. Siempre que hay una casa que tenga vinyl siding, hay que poner mucha atención porque esto nomás con una piedrita que huele, con un pedacito de madera, se empieza a romper, se empieza a dañar, entonces es un material muy delicado. Los bricks, que bueno, usualmente estos hay que ponerle mucha atención, es con el tema de los cracks. Este tipo de cracks que se ven acá, que se llaman los step cracks, salen muchísimo en las casas que vienen en brick. Entonces hay que ponerle mucha atención. Y el mildew, que eso es como una especie de moho que da en la parte exterior de las casas. Y esto, así como pasaba con los hongos y con las algas, perdón, en el techo, esto también consume el producto y lo daña muchísimo más rápido. Le va a bajar el tiempo de vida más o menos a la mitad. ¿Ok? Y hay el mejor material para siding que se utiliza hoy en día, se llama HardiePlank, que eso es fibra de cemento. Ese es el más recomendable, dura más o menos 30 años y es el menos delicado de estos. El de madera pues usualmente empieza a tener estos problemas y el de vinilo pues es muy delicado. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es HardiePlank, es fibra de cemento. ¿Es lo mismo que el HardiePlank o es diferente? Sí, HardiePlank, es uno que es durito, ¿sí? Que es una lámina. Exacto. Sí. Ese es el mejor. Oye, y una clienta me dijo que no la quería la casa justo por eso, porque era de eso.
No, Hariplan es el mejor material. El que más se está Sí. usando. O sea, que si Es el yo- que más se está Si lo usando. hubiese sabido, lo había debatido eso. En las casas nuevas casi el 90% vienen hoy en día con Exacto. Hariplan. Exacto. Lo único de Hariplan es que ese tipo de material con el tiempo tiende a shrink, empiezan a coger. Entonces toca estar muy pendiente de los empates del siding, estarle poniendo caulking porque si no pues empieza a abrir y empieza a filtrar agua por ahí. Eso es lo único malo de ese material. Entonces no se gana de ninguna forma. No, pues es que es como todo, es como una casa, es como cuando tú compras un carro. Usualmente siempre te va a empezar a tener problemas de una cosa o de otra y los materiales que crean no son eternos y van a tener siempre alguna dificultad. Sí, Sí. Porque, depende del mantenimiento adicional que tú le des, o sea, Sí, claro. de la pintura, por ejemplo. Claro, la casa que pintura, tiene madera, sellamientos, caulking, etcétera. Eso es fundamental para que no se empiece a deteriorar. Bueno, puertas y ventanas, pues estos son los problemas más comunes. Daños de madera, usualmente en las puertas que no tienen cubrimiento. Esto es un daño que se da muy comúnmente, 80% de las inspecciones cuando las casas, la puerta da directamente en el agua lluvia, esto empieza a pasar. Y lo otro son los marcos de las ventanas. Cuando se da este problema también, ya empieza a filtrar agua dentro de la casa y también es un problema grave. En las garajes y en las puertas de los garajes, esto es un código que cambió hace 2 años, que es el 20-minute fire ready door. O sea, las puertas que están en los garajes ahora tienen que ser puertas que aguantan 20 minutos el fuego y aparte de eso tienen que tener un hinge, que es un device que va ahí atrás, cosa que la puerta se cierre sola, que tú la empujas y ella se cierre sola. Eso por código tiene que ir hoy en día en todos los garajes de todas las casas, sin importar el año. Y pues aparte de eso, pues revisamos los garajes, revisamos las puertas, el motor y los sensores. Los sensores por código también a 6 pulgadas del piso tienen que estar para que se considere que es safe. Porque si es decir algo, yo encontré muchos que están a 10 o a 12 pulgadas, pero ¿qué pasa? Si un perrito pequeñito pasa por allí, el sensor no lo va a detectar y lo va a espichar. Entonces 6 pulgadas siempre para que tengan eso en cuenta los sensores de los garajes. Bueno, ahora los decks. No sé si ustedes sabían, los decks son la primera causa de accidentes de casas en los Estados Unidos. Más o menos 6.000 personas por año son afectadas por accidentes en los decks. Normalmente un deck es donde más defectos se encuentran en una casa porque son demasiados códigos que reúnen de construcción, son demasiados. Les voy a tocar nomás unos, pero pues normalmente estamos hablando, si ustedes miran todos los materiales que lleva el deck, cada uno tiene códigos independientes. Entonces, en cada uno de esos, estamos hablando de 3 o 4 o 5 códigos por cada uno que pueden estarse afectando en una inspección. Lo primero que ustedes yo pienso que han visto mucho son los postes de los decks, ¿ya? Los postes de los decks siempre tienen que llevar esto, que es el concreto abajo, que se llama el concrete footing. Si no lo lleva con el boot, va a pasar esto. Y si llega a pasar eso, pues ¿qué es lo que puede pasar? Colapsa el deck. Entonces siempre que hagan el poste de un deck, revisar si tiene concrete footing. Si no, ya saben que eso va a salir en el reporte. Ese concreto siempre debe verse o puede estar debajo de la No, normalmente debe verse. ¿Me entiendes? Porque si no se ve, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay tierra encima del poste y esa tierra pues va a Deteriorar llevar, también. exacto, y va a causar rotting wood. Entonces el concreto se tiene que ver. Y tiene que ser cierta profundidad. Sí, Normalmente. exacto. Tiene que estar a cierta profundidad y tiene que llevar un anchor, que es un gancho que coge la madera y va sujeto al concreto. Lo otro que se da mucho en los decks es cuando lo pega a la casa, el flashing. Sí, ya llegó ahí. Sí, ahí vamos a llegar también. Una pregunta, pero si hay una torta de cemento abajo, O sea, no, hay postes que los ponen, o sea, si hay una lámina de concreto abajo, un slab, y el poste va ahí puesto y va con el boot abajo y con el anchor, no hay Ok, problema. está bien. Sí, está bien. Es como cuando está solo la tierra. Cuando está o sea, cuando el poste está sobre la tierra, hay alerta roja. Bueno, ahora los joists y el flashing. El flashing es uno de los temas que están preguntando. Los joists usualmente ya por código tienen que llevar hangers, o sea, tienen que estar sujetos al ledger board siempre, o si no va a empezar a pasar esto. Y ya cuando cuando empieza a colapsar el piso, se empieza a hundir, es por esto. Y el flashing, que normalmente es uno de los temas que no se ven, tú para identificar si hay flashing no tienes que entrar debajo del deck,
y revisar que esa lámina metálica esté cubriendo el último borde del piso del deck y la pared, que esté cubriendo eso. Porque si no, pasa lo que está pasando acá. Penetra el agua y empieza a crear este tipo de daños. Las escaleras. Las escaleras y los handrails, pues, son muchos códigos. Los handrails tienen que ir siempre a 36 pulgadas arriba. La distancia entre los balusters, que son los palitos, son 4 pulgadas, así como ustedes ven aquí. Y cuando un deck es más de 7 pies de alto, también esto requiere postes de mínimo 6x6. Si los postes son 6x4, 4x4, o a veces utilizan 2x4, que son unos bien delgaditos, y el deck es de más de 7 pies, está rompiendo código. ¿Ok? Y las escaleras por código, que eso también cambió hace poco, tienen que llevar back risers. ¿Qué es back risers? Es esta madera que cubre aquí para evitar que el pie se vaya a ir allá abajo. Eso es un tripping hazard. Y tiene que llevar concreto aquí abajo. Tiene que llevar un pequeño slab de concreto aquí abajo. Y eso también eso cambió hace 2 o 3 años. Entonces, por código, siempre eso todo tiene que ir en una escalera. So, dices 6x6. 6x6 los postes, correcto. Bueno, ahora en el ático. En el ático, pues estos son los problemas más comunes: filtración de agua, como ya veíamos anteriormente, en la parte del sheeting, que es la madera que cubre arriba. En la parte estructural, los problemas más comunes son rafters que están rotos. Los rafters son los que van sobre esa lámina, sobre esa madera del sheeting, y cuando ellos se quiebran, esto es lo que va a pasar, que se empieza a hundir el techo. Entonces hay que revisar siempre muy bien los rafters, que no estén rotos. O hay personas, que yo he visto mucho eso, que a veces suben al ático y por hacer espacio, para crear bodega entre el ático, empiezan a cortar maderas. ¿Ya? Lo he visto mucho, se los juro que sí. Entonces empiezan a cortar maderas y dicen, ay, quedó lindo acá, para aquí me caen muchísimas cosas. Tengo otro cuarto. Y cuando empieza a pasar, sí, empieza a pasar, es que se empieza a hundir el techo. Sí, Para guardar la Navidad. para guardar la Navidad. Hugo, una cosa que a mí me ha pasado mucho en construcción nueva, Sí, yo siempre a mis clientes de construcción nueva les recomiendo hacer inspección. sí, no te imaginas en casa nueva todo lo que se Y en encuentra. esos, o sea, en esos thrusters, Sí. o sea, es Los impresionante trozos. la cantidad de uno que encuentra partidos, mal Sí. instalados. Es que, bueno, en casa nueva, las casas nuevas son muy delicadas de revisar. ¿Por qué? Porque los materiales que están utilizando hoy en día no son los mismos materiales de hace 10 años. La madera no es la misma, no es igual de fina. Tú cortas una madera que estén utilizando en construcción nueva hoy en día y corta una de hace 10 años y te vas a dar cuenta la diferencia. De verdad que eso parece papel a veces. Sí. Entonces, si no reúne todos esos códigos de construcción con ese tipo de material, es muy delicado, porque en pocos años va a empezar a tener problemas. Entonces, yo siempre le recomiendo a los clientes, así sea casa nueva, por favor hagan la inspección, porque no te imaginas todos los problemas que encuentra uno en New Constructions también. Y mucha gente- Especialmente los broken trusses que tú Eso dices, más encuentra uno. se ve muchísimo, sí. Mucha gente dice que prefiere comprar New Construction porque es una casa nueva, no me va a dar problemas. Sí, exacto. Y no saben las No, o sea, y en ciertas cosas tienen razón, porque también si tú compras una casa muy vieja y tiene los appliances muy viejos y tiene todo el sistema de aire acondicionado muy viejo, etcétera, pues también te va a empezar a quedar problemas. Lo que pasa es que cuando vas a comprar, lo que tienes que saber es realmente cómo está. Y por eso es importante hacer la inspección antes del pre-drywall. Sí, y hay la dos inspección tipos, final. correcto. En New Construction hay 2 tipos, que es el pre-drywall inspection, que es antes de que pongan el drywall en las paredes. Ahí se revisan todos los mecánicos, plomería, electricidad, insolación, estructura y todo el frame de la casa para revisar que esté bien instalado. Y ya pasando esa inspección, ya viene el drywall y se hace la inspección final. Yo tengo una clienta que ella quiere comprar casa nueva. Al contratarte a ti, tú puedes hacer esas 2 inspecciones. Sí, y normalmente- cuando ya está, Normalmente cuando la gente compra sobre planos, a veces me contactan y me dicen, para más o menos tal fecha va a estar el pre-drywall listo. Entonces ya yo me contacto con la constructora y les digo que voy a hacer pre-drywall inspection, y se hace esa primero y ya después se hace la final cuando está la propiedad ya terminada. O sea que también tienes las credenciales para poder hacer New Construction. Sí, con New Construction, sí. Normalmente pues con New Construction, bueno, hay unas constructoras nuevas que, o sea, están pidiendo una cantidad de cosas que yo me quedo totalmente asombrado. Hubo una hace poco que me estaba pidiendo casi como que el general contractor para poder hacer una inspección. Yo
yo reúno pues todo lo que piden normalmente, que son los seguros, que son las credenciales, todo ese tipo de cosas yo se las puedo proveer, pero ya cuando me piden ciertos, por ejemplo, hay uno que se llama el ICC Code, eso lo saca únicamente los General Contractors normalmente, que eso es International Coding Construction. ¿Y tú puedes trabajar con alguien que tenga General Contractor? No, pues sí, ¿Has claro, preguntado? pero normalmente, No, o sea, si tú no En lo New Construction- tienes, porque mi esposo trabaja con General Ah, ok. Contractor, claro que yo lo necesite y tú no, es que allá no me dejan. O sea, no, mi claro, claro que esposo. sí, pero pues sí, ese es el que me han estado pidiendo últimamente y me puse a averiguar y para sacar eso son casi 2 años de estudio, entonces eso es casi más que para el General Contractor. Yo vivo completamente actualizado de los códigos, que es con el ICA, que es el de códigos en los Estados Unidos, pero el ICC es el International Coding Construction. Entonces, pues es algo ilógico, pero bueno. Ahora bueno, seguimos con el ático. Siempre todos los áticos tienen que tener ventilación, para evitar que también se empiecen a pandear, que se empiece a dañar la madera, siempre necesitan ventilación. Hay varios tipos, una que es la que entra a veces por el soffit, entra por el soffit la ventilación, como ven aquí, sube por los baffles y sale arriba por el ridge cap. Este es un ridge cap que tiene daño, para que ustedes se den cuenta qué pasa con los ridge cap a veces, pero este es el proceso que hace ventilación cuando entra por el soffit. Y ventilación también en los costados, como la que va. A ver, ¿qué pasó? La señal de pronto. Áticos es el tema de los extractores de los baños. Los extractores siempre llevan un ducto que debe sacar ese aire húmedo de los baños hacia afuera de la casa. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces está bien conectado el extractor en el baño, pero está botando ese aire húmedo dentro del baño. Esto es un problema y es un problema que se ve más común de lo que ustedes piensan. ¿Ok? Entonces este ducto tiene que ir hacia afuera de la casa, conectado hacia los soffit o hacia una ventilación exterior, pero esto es un problema que se ve muy común. Ahora vamos a hablar un poquito de insolación. Yo soy certificado de insolación. Hace poco me certifiqué con mi esposa, fuimos a Tampa, nos certificamos en el tema de insolación y es un tema del cual conozco muchísimo. Los códigos han cambiado también con el tema de insolación. Hoy en día aquí en Georgia el R-Value, que es el requerido para proteger las casas, es R38, que son más o menos 12 pulgadas de insolación. Eso es lo que el Estado normalmente pide de insolación en una casa aquí en Georgia. Se espera que más o menos en 1 o 2 años eso pueda cambiar por el tema del cambio climático. Entonces ya va a subir de R38 a R40. ¿Eso que va a implicar? Un poco más de insolación por código aquí en Georgia. Pero el mínimo requerido para pasar inspección son 6 pulgadas de insolación. R38 son 12 pulgadas y 6 pulgadas es lo mínimo requerido para pasar inspección. En mis inspecciones yo siempre, si pasa inspección, es decir, tiene las 6 pulgadas, yo siempre pongo ahí, pasa, pero en muy poco tiempo va a necesitar insolación porque la insolación va bajando ella sola, ella se va bajando. Ella con los años empieza a bajar, a bajar, a bajar y ya cuando llega a menos de 6, la casa no está bien termalmente protegida. Ok, hay normalmente varios tipos de insolación. La más común que se ve es esta que es el fiberglass blow-in insulation, esta es la más común. Hay otra que es celulosa, que esto se hace con material reciclado, papel y ese tipo de cosas recicladas y con eso se hace esa insolación. Hay otra que es en fiberglass pero en blankets, que se llama el batting. Ese se utiliza para las paredes y para el ático también. Lo importante es que cumpla con el R-Value. Y hay otro que se está utilizando muy comúnmente hoy en día, que es el foam. El foam lo que hace es que cubre muchísimo mejor todas las áreas de la casa y queda encapsulado. Es decir, que ya cuando un ático queda encapsulado, va a proteger muchísimo mejor del calor y del frío a la propiedad como tal. Eso es lo que se está usando ahora. ¿En Sí. todas las casas? No todas, Todas no. pero lo que pasa es que es mucho más costoso que los otros materiales. ¿Entiendes? Hacer una insolación en una casa más o menos de 1.500 pies cuadrados en foam te puede salir más o menos en 10 o 12 mil dólares, mientras que con blow-in te puede salir en 5 mil o 6 mil. ¿Entiendes? Y depende del constructor hoy en día, por ejemplo, Meritage, todas las casas las hace con foam. Hoy en día. Sí, sí, sí. Hay constructoras que utilizan ya solamente foam. Sí. Y por ejemplo, el tiempo de vida, porque el blowing, por ejemplo, cuesta $5,000, podría costar $5,000, pero
¿Cuál es el tiempo de vida? ¿15, 20 años? ¿Y el foam? El foam, la ventaja que tiene el foam es que ese no baja como los otros. ¿Entiendes? Ese va a ser mucho más durable en el tiempo. Ya tiene que ser que haya una filtración de agua, que se dañe el techo, empieza a filtrar agua y se empieza a dañar el material como tal. Okay. Pero pues ese, normalmente dice que es para 30 años. Okay. Mientras que el blow-in y la celulosa, ellos bajan solitos. Entonces normalmente después de más o menos creo que son 10 años, baja 2 pulgadas y así sucesivamente. Pero normalmente entonces las casas que del 95 todas necesitan una no insulation. Sí, claro. sí, sí. Es parte de lo que sale el reporte. Pues no sé cuándo fue la última vez que revisaron el ático, pero no que le echen una miradita. Sí. Una pregunta. ¿Ese foam es solamente para el ático o se puede usar para toda la casa, las No, se paredes? puede usar para toda la Para casa. toda la casa. Inclusive hay gente que en los crossbays le gusta ponerle al soft floor, le ponen también foam. Ok. Hay gente que le pone insolación también, ya sea de cualquiera de los materiales, pero hay gente que le gusta insolar el soft floor cuando la casa tiene crossbays por la subida de humedad. Porque muchas veces no solo con el vapor barrier, que es el plástico que lleva abajo, eso evita que suba humedad. Entonces, si se tienen las dos protecciones, pues muchísimo mejor. ¿Y qué pasa si hay un liqueo y uno tiene eso? Ese es uno de los problemas del foam. ¿Ok? Ese es el problema del foam. Si hay un liqueo, ¿qué es lo que pasa? Que si empieza a entrar el agua por acá, pues no va a atravesar el foam. Entonces va a empezar a bajar por la madera. Uy. Sí, va a crear un daño mucho más grave. Y es más difícil de identificar. Porque va a bajar y va a empezar a bajar por la pared. Y uno va a decir, Oh my God. ¿dónde está filtrando el agua? No recuerdo. Entonces, sí, ese es el problema del foam. Yo tuve una discusión grande en un curso que hice, porque decían que el foam, pues, que era lo mejor. Y yo les decía, bueno, pero yo como inspector, Yo no lo pondría. yo, pues, no lo recomiendo en el sentido de que yo no puedo ver cómo está el estado del chile. ¿Me entiendes? No puedo ver si hay filtración, no puedo ver si está cogiendo móvil o no. O sea, no puedo ver muchas cosas como inspector. Entonces, pues para mí, ese era uno de mis. Ellos decían, no, pero con el foam queda totalmente. Pues yo digo, sí, queda muy cubierto, pero pues lo que tú no sabes del exterior, cuando se daña el techo y empieza a filtrar, pues puede ser foam, pero igual. Es el momento que cambia el flujo del techo. Exacto. Ese sería el momento. Bueno, pues la misma manera, porque si queda mal puesto uno, y que ahí Si hay filtración, pues no te vas a dar cuenta hasta que empieces a ver por la pared el agua. Sí. Y toca quitar toda esa vaina. Ay, hay que removerlo, claro. Y remover y poner nuevo. $dolaritos ahí que metimos. Sí. Bueno, ahora vamos con el tema de la fundación. Esto es un tema bien importante para que tengan en cuenta cuando ustedes van a revisar crawl space, basements, etc. Ustedes bajan un basement y ustedes ven cracks. Los cracks son muy comunes. Siempre usualmente se van a dar cracks porque eso es tema del asentamiento de las propiedades. Pero hay que identificar cuáles son graves y cuáles no. Los cracks horizontales son los más graves de todos. Si ustedes ven un crack que corre de manera horizontal en una pared o en los bloques de cemento de una fundación, eso es una alerta roja. Algo está pasando grave. ¿Qué es lo que pasa? De esta manera, sí. Sí, si va así de manera horizontal. ¿Qué es lo que pasa? La tierra afuera de esa fundación está ejerciendo una presión tan grande junto con el agua que está quebrando la unión del empate de los bloques, y cuando pasa eso empieza a afectar la estructura del resto de la propiedad. ¿Por qué? Porque ya viene un desnivel, o sea, la pared está haciendo esto, entonces el resto de la casa hacia abajo se va a empezar a bajar. Es un problema muy grave y muy costoso de arreglar. Arreglar un problema de estos de fundación, toca remover toda la tierra afuera, toca poner varillas, arreglar y nivelar esto y poner varillas aquí adentro también para poder sujetar. Son arreglos que normalmente están entre los 25, 30, 40 mil dólares más o menos. ¿Y por qué pasa eso? Porque puede pasar. Porque cuando instalaron la fundación, normalmente antes de poner la tierra, eso tiene que llevar una protección, un waterproofing. Si no está bien instalado ese waterproofing y el agua empieza a tocar junto con la tierra los bloques de cemento y ejercen presión, los va a empezar a dañar. Entonces hay que estar muy pendiente cuando, por ejemplo, se hace inspección en casa nueva con el pre-drywall. Es una de las cosas que yo reviso en los BMAs también, que esté bien hecho el waterproofing del exterior del concreto. Tú sabes que a mí recientemente me pasó en una inspección y lo que hicieron fue que la pintaron, pero gracias a la inspección salió. Sí, no, pues yo he Lo encontrado, pintaron. yo he encontrado cosas que...
Exactamente, el valor para reparación era de 20 a 25 mil Sí, dólares, eso me pero decía. lo habían pintado y él se dio cuenta. Ujú. Sí, sí, sí. Y es un problema grave. Eso es grave, sí. Para los horizontal cracks, entonces eso normalmente pasa cuando la persona está yendo hacia adentro. Sí. Ok. Sí, normalmente lo que va a hacer es pues, que empieza a quebrarse y empieza a hacer esto. O sea, al contrario. Por la presión que está ejerciendo aquí la tierra y el agua. Ok, bueno, hay otros cracks que no son muy delicados, pero hay que prestarle atención, que son los verticales. Verticales se dan muy comúnmente y los step cracks se dan de manera muy común, pero generan problema estructural cuando crecen más de 1/4 o media pulgada. O sea, si tú los ves visualmente, que están ahí, pero todavía no crecen de 1/4 o de media pulgada, no están afectando todavía estructura. Cuando crecen de más de media pulgada, ahí ya hay que hacer trabajo de fundación y hay que arreglarlos, hay que taparlos. Normalmente, cuando son cracks pequeños, yo en los reportes sugiero tapar esos cracks con un material que se llama Epoxy for Concrete, que eso se aplica con una pistola a presión, se pone en el crack, eso es como una gelatina, ella entra, sella y evita que se siga expandiendo. Ya cuando es muy grande el crack, ahí ya toca hacer un trabajo de fundación diferente. ¿Okay? Otro problema muy común es el de la filtración de agua en basements y crawl space. Creo que ustedes han visto muchas veces este problema. Esto es un problema de waterproofing en el exterior de la propiedad. Y ahí también que hay que hacer, remover tierra, poner new waterproofing, etc. Es un problema también que normalmente es un poco costoso de arreglar, dependiendo de qué tan profundo esté el basement o esté ese crawl space. ¿Qué material hay que ponerle para prevenir este problema de... Aquí en el exterior. ¿Qué Eso es un material que es el mismo que utilizan para los techos, eso Como es esa como pintura greda, negra. es como una greda que se utiliza y se pone ahí en el exterior. Sí. Bueno, y otro problema que se dan los basements, no sé si ustedes han visto cuando esos bloques se empiezan a poner como blancos. Sí. ¿Sí? Eso se llama fluorescence condition. Esto se da por humedad, o sea, está entrando humedad a los bloques, pero todavía no hay estancamientos de agua. Entonces, este fluorescence condition se come los bloques de cemento, se los empieza a comer y daña normalmente una pared de fundación. Entonces, cuando ustedes vean ese fluorescence condition, alerta roja, está pasando humedad por el otro lado, sin necesidad de que empiece a entrar agua y haga charco, pero está entrando humedad. ¿Ok? Bueno. Cuando uno ve las grietas en verticales, ¿cuándo tenemos que tener cuidado por el espesor? ¿De 1/4, de 1/8? No, media pulgada ya es grave, sí. Estructural. Bueno, estos son casos que me he encontrado en Crosspace. Este es un tema que casi a ningún inspector le gusta, pero a nosotros nos toca por obligación. La casa cuando tiene un Crosspace, eso es el 50% de la inspección. ¿Por qué? Porque ahí es donde está sujeta toda la estructura de la propiedad y aparte de eso ahí está la fundación, tiene una cantidad de códigos que tiene que reunirse, entonces es un tema muy importante. Los defectos más comunes, el problema se da con los postes, con los soportes. Entonces hay varios tipos de soporte, hay de madera, hay lift jacks y hay de concreto. Esto es un tema que se da muy comúnmente en casas construidas antes de los 50. Construyen la casa muy bonita, la remodelan adentro, etcétera, pero no se dan cuenta qué es lo que está pasando allá abajo. Y yo he encontrado casas renovadas bonitas y tienen este tipo de estructura por debajo. Entonces, una casa mal soportada va a causar eso que ustedes ven aquí, que el piso se va a empezar a hundir. Eso necesariamente va a pasar cuando una casa está mal soportada o cuando yo normalmente siempre le pongo nivel a estos beams para estar seguros de que la casa va nivelada. Y cuando hay desnivel, pues esto es lo que va a empezar a pasar. Se desnivela el piso y esto también va a empezar a crear cracks en las paredes y cracks arriba de las puertas. Cuando ustedes entran a una casa y ven cracks que van horizontalmente por las puertas, algo está pasando abajo. Eso hay que ponerle atención. Y entonces aquí hay ejemplos. Por ejemplo, esto es un beam que está mal sostenido, aparte de eso ya está podrido. Estos son también de madera y están mal nivelados. Y estos son lift jacks. Los lift jacks, cuando ustedes los vean en un crawl space, los lift jacks se utilizan únicamente de manera temporal. Esto no puede ser exacto, no puede ser de uso permanente. ¿Por qué? Porque esto es metálico. Esto se va a empezar a oxidar, se va a empezar a dañar y va a colapsar. Entonces, los permanentes siempre son los que van en bloque de concreto o en madera si tienen concrete footing. ¿Okay?
Dentro de una casa, pues estas son las cosas que normalmente nosotros revisamos. Son muchos detalles, pues en códigos con las escaleras, son los pisos que nosotros revisamos que si se está levantando, si se está hundiendo, en puertas y ventanas si están funcionando, si hay condensación en las ventanas, gabinetes y countertops si están sueltos, todos esos detalles que son del interior. Pues en esto no me puedo enfocar tanto porque pues aquí se nos va a ir todo el día, pero todo esto lo revisamos durante la inspección. Ahora el tema de plomerías. Dos cosas importantes que ustedes sepan acá. Siempre el agua a las casas llega de dos maneras. Ya puede ser por entrada de agua pública o por medio de un well. Los wells son muy comunes aquí en Georgia, especialmente en las casas que están a las afueras, en los que son farms y a las salidas de aquí de Georgia. Y entonces, ¿qué pasa con los wells? Hay que hacer una inspección específica de well y darse cuenta si está funcionando bien por un lado. ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron test de potabilidad al agua? Porque esto toca hacerle cada 6 meses test de potabilidad para ver si el agua que está subiendo es potable para las familias. Y lo otro, que no vaya a estar contaminada el agua. Ok, entonces tú haces lo del pozo también. Sí, lo del well también lo revisamos. Okay. Sí. Si la casa tiene well, nosotros lo vamos a revisar y sin costo adicional. Sin costo adicional. Sí, sin Ah, costo ok, adicional. eso quiere decir. Sí, eso no tiene costo adicional. Don Hugo, ¿qué incluye la inspección de una propiedad? ¿Qué incluye? ¿Qué es lo que incluye la inspección de una propiedad? ¿Qué es lo que haces? Básicamente incluye, como les decía al principio, todo lo que está dentro de la propiedad, desde el techo hasta la fundación y el grade. ¿Qué no incluye? Lo que les comentaba. Un detached garage, un playground, una piscina, etc. Eso no lo incluye. Pero tú haces esas inspecciones. Sí, ahorita les voy a explicar. Hay otro tipo de servicios que prestamos que también sirven para, por ejemplo, nosotros hacemos inspección de piscina. Hacemos test ya específico de septic tanks también. ¿Ya? De mold. De mold, de asbestos, de plomo, todo eso lo hacemos también. Ok, perdón, si la casa tiene septic tank, ¿eso va incluido dentro de la inspección? Va incluido el tema de funcionabilidad. Ok. Es decir, nosotros vamos a destapar donde haya acceso y revisar cómo está trabajando el septic, si todos los drenajes están corriendo bien, la velocidad que tiene el agua de salida. Eso que nos va a indicar que el septic está funcionando bien en ese momento. El nivel del tanque no lo podemos saber, a menos que hagamos una inspección independiente. ¿Ya? Y no todas las veces podemos nosotros hacerlo. Porque si no hay un clean access donde podamos meter una cámara, pues ahí tiene que ir una compañía de septic tank, remover tierra, quitar la tapa y ver algo. ¿Okay? Entonces, no siempre podemos nosotros hacer esa inspección. Si hay acceso a la cámara, lo podemos hacer, si no. Hugo, ahora que mencionas lo de los wells, también hay una regulación con respecto a la distancia que tiene que estar el well del pozo séptico también, ¿cierto? Sí, normalmente, no estoy seguro si son 10 o 15 pies que tienen que estar separados. Porque normalmente el septic, no solo el tanque, el septic tiene unas cosas que llaman drain fields, que es cuando después empiezan a botar esa agua hacia abajo a la tierra para que ella misma vaya filtrando hacia abajo. Entonces los drain fields muchas veces no se sabe a qué distancia están del septic y por eso es que está la regulación del well. ¿Ya? Porque pues tú no vas a querer del agua que acaba de salir del septic jalarla en el well, ¿me Al entiendes? igual que cuando hay piscina, ¿no? También con piscina, claro. Ahora otros defectos que se dan muy comúnmente es con las líneas de distribución, con las pipas de distribución de agua en las casas. Hay material que se llama poligluteno, no sé si ustedes lo han escuchado. Tengan mucha atención cuando ustedes vean estas pipas que tengan este sign, que sean de color gris en las casas. Si las tiene, son de poligluteno. Y este tipo de material ha causado muchos problemas en la salud de las personas porque este material empieza a botar cloro por dentro, más del cloro que trae el agua, y ha empezado a causar problemas en la salud de las personas. Y tiene otro gran problema, que con los años empieza a quebrarse el suelo y empieza a causar problemas de liqueos de agua en las casas. Entonces es un material bien delicado. Si tiene este material, siempre hay que reportarlo, y aparte de eso siempre se sugiere cambiar toda la distribución de la casa. La mayoría de casas. Y eso es un caso bien grande. Están con eso. Usualmente antes, las casas de los 80 traían mucho poligluteno. Yo he encontrado varias casas donde lo he encontrado y yo siempre le digo a la persona: encontré poligluteno, puede pasar esto y esto y esto. Si no te arreglan el problema, eso te va a costar más o menos entre $7,000, $8,000, $10,000 cambiar todas esas líneas de distribución de la casa, o más. Entonces hay que tener eso en cuenta.
Y también con las pipas de cobre, que esas pues son también un poquito delicadas, ¿no? O sea, todas las pipas usualmente son delicadas, pero las de cobre han tenido varios problemas en el tema de los liqueos, especialmente en las conexiones de los water heaters por el tema del agua caliente, etc. Entonces ese es un tema bien delicado. Y lo otro es con las pipas también de PVC. Las de PVC, hay veces que a la gente le fascina bañarse con agua caliente a más de 140 grados. 140 grados es la temperatura que empieza a dañar el PVC. Entonces hay que tener muy en cuenta que si ustedes tienen el water heater ajustado a más de 140 grados, eso les va a empezar a dañar las pipas de PVC. ¿Okay? ¿Y cuáles son mejores al final del día? Bueno, hoy en día el mejor material para la distribución de agua en las casas se llama PEX. Son esos tubitos que son flexibles y son de color azul y rojo. Ese es el PEX, es el mejor material que hoy en día, no se frisa cuando vienen las heladas, etc. Entonces es el mejor material para distribución. Y para drenajes, el PVC es el que es hoy en día más recomendado. Porque existen otros que ya les voy a mostrar. Dime, Juan. Una muy común que son en las inspecciones es el tema de la presión del agua. Sí, presión del agua, correcto. De que siempre trata de corregir esa... Sí, 40 psi es lo recomendable, de ahí para arriba. Y hay casas, pues cuando hacemos la evaluación, está menos de 40 psi, entonces ¿qué es lo que pasa en esos casos? Que si abres el agua de la cocina ya que se está bañando, pues va a afectar, no va a salir suficiente agua, entonces ese es uno de los temas también que nosotros analizamos. Pero eso se puede arreglar solamente... Muchas veces ajustando nomás sí, eso es un valve pressure que llevan siempre todas las casas, y eso lleva ahí una valvulita, si tú la puedes mover y regular la presión, si de ahí funcionó, bien. Si de ahí no está funcionando la presión del agua, ya es un problema de la entrada del agua desde el water meter hacia adentro de la casa. O hay que cambiar la pieza completa. O hay que cambiar el completo el pressure valve. Bueno, para la salida de agua de la casa, ya hablamos de la entrada, ahora vamos a hablar de la salida. Hay también dos tipos de salidas de agua en la casa. Uno es el drenaje público y el otro es el septic tank. Esas son las dos maneras en que sale el agua de la casa. Con el septic tank los problemas más comunes, que se tapa. Después de que un septic tank se tapa, ¿cuáles son los problemas? Que va a empezar a hacer ese pool water ahí afuera y los olores y etcétera. Y aparte de eso el agua se va a empezar a devolver hacia la casa. Entonces, una alerta roja usualmente con los septic tanks, cuando ustedes flochen un baño y vean que empezó a hacer burbujas, alerta roja. El septic tank posiblemente ya se está quedando lleno. ¿Por qué se llena? Porque he tenido casos donde lo mandan a hacerle el pump y todo, y después al mes y medio ya otra vez está lleno. Pues normalmente es por el tema de los sólidos. Cuando el septic tank, la idea es no botar. Uno, grasas, porque las grasas tapan muchísimo el septic tank. Los tubos de entrada al septic tank, y el segundo son los sólidos. El toilet paper, wipes, todo eso. Puede haber algo que se llama overflow, que siempre es por la lluvia, porque llueve mucho, se puede llenar o cosas así. No, porque eso es un tanque que va sellado. O sea, y el agua lluvia normalmente no tiene por qué entrar al septic. ¿Tú recomiendas ese material que uno le echa al toile como que si fuera como un granulado? Sí, es bueno. Hay uno que es bacteria. La bacteria es lo más recomendable. La bacteria, ¿tú qué haces? Lo venden en Home Depot, es bacteria viva, pues que después de que toca el agua se vuelve bacteria. Tú lo botas por los toiles, flochas y dejas que esa bacteria vaya hacia el septic. ¿Qué es lo que va a hacer esa bacteria? Normalmente cada 6 meses. ¿Cómo llama eso? Es bacteria for septic. También. Podría ser porque, ¿se acuerdan la casa de Stomonte que fuimos a revisar el rancho ese bonito? Yo, por ejemplo, con ellos estamos teniendo problemas con esa casa, con el septic tank, pero es que ya fueron y lo limpiaron, le metieron cámaras, le hicieron un respiradero aparte, pero lo que pasa con esa familia es que se fueron a vivir como 15, 16, tienen 8 hijos, el señor, la señora, el tío, el abuelo, y ayer precisamente los Pues es que mira, normalmente para una familia de 4 se debe pompear cada 4 años. ¿Okay? Empieza a hacer la matemática. Para una familia de 8, cada 2. ¿Sí? Para una familia de 12, ¿ya? Entonces cada año no sería. Entonces, imagínate. por ejemplo, ayer yo los llamé pues para ver cómo les acababa de ir con esa cuestión, y mi lección de vida fue aprender que cuando tenga un cliente, preguntarle
cuántas personas se van a mover, porque si son más de 15, porque son como 18 que vienen acá, abuelo, tío, Sí, es mejor que compre una casa que tenga sur, porque entonces, mucho mejor. me quedó ya eso y dije, no, siempre voy a tener como mirar el núcleo. Claro, y también otro tema es la capacidad de séptica. Hay capacidades que van entre 500, 1000, 1500, 2000, claro. ¿Y de 1000 para cuántas personas más o menos es? Entonces, normalmente es una familia de 4 a 6 personas. Porque el otro tema es que normalmente cuando lo diseñan para 4 habitaciones. Exacto. Y tú le hiciste una remodelación, le hiciste el basement, me ha pasado, y Georgia se ha puesto muy disciplinado con eso. Usualmente cuando la gente va a hacer una renovación, va a poner una adición en la casa y la casa tiene septic tank, ahí mismo le dan un stop a lo que vayan a hacer y tienen que mandar un inspector. A veces aceptan el third party y me mandan a mí para revisar si esa capacidad que tiene ese tanque séptico es suficiente para lo que ellos van a construir. ¿Ya? Y hay que tener mucho cuidado porque hoy día lo que estamos escuchando es que compradores quieren comprar una casa y dividirla en cuartos. Hay que ver la capacidad, o sea, si es una casa con septic tank, que tenga la capacidad para hacer todo eso. Sí, a mí me quedó una súper experiencia viendo, pues, porque lo que tú dices es verdad, esa casa arriba tiene 4 cuartos, abajo tiene el basement total construido y donde estaba el garage hicieron un apartamento. Entonces, imagínate, y yo sí le pregunté a Cruz, ¿y cuántos se van a venir a vivir acá? Y él me dijo, no, pues los niños son 8, mi esposa y yo 9 y el tío, yo dije, él dijo, pero igual nosotros aquí no lavamos, no, porque se siguieron quedando sus otras cosas en el otro apartamento. Pero ya después llegó el otro tío con los otros 6 niños y yo le dije, no, ahí toca llamar y que le hagan los 2 septic. Bueno, esta es una de las cámaras que utilizamos para poder revisar plomería. Esta cámara que ustedes ven aquí, pues, entra, es waterproofing y entra por esos tubitos y se encarga de revisar qué es lo que está pasando. Entonces, esta es la cámara que utilizamos para poder revisar septic y revisar drenajes también. Así sea drenaje público, nosotros nos gusta poner la cámara. Porque hay veces también en la salida de drenaje público se empiezan a encontrar problemas. Raíces que están dañando la salida, o que se tapó también, porque pasa, así sea drenaje público. Entonces es importante siempre darle una revisadita a cómo están esos tubos allá adentro. Bueno. Y pues lo que ustedes ya saben, los líquidos que se dan normalmente debajo de los baños, que esos pues, son ya muy visuales, pero debajo de los baños, debajo de las cocinas, en los drenajes mal instalados, falta que le pusieron en los empates, etc. Y esto es un material que se da muy comúnmente en las casas construidas antes del 78, que es el cast iron, que son las pipas metálicas, que yo creo que ustedes lo han visto en muchas casas. Hay veces funcionan bien, pero es un material que siempre necesita tener alerta roja. ¿Por qué? Porque tiende a pasar eso, a oxidarse por dentro y a taparse. Y lo otro es que como es metálico, pues tiende a oxidarse también. Entonces es un material que a pesar de que esté en la casa y esté funcionando bien el drenaje, yo siempre lo reporto como es un tema para monitorear, porque este tipo de material tiende a tener ese tipo de problemas. Estas tapitas verdes que estaban son acceso al septic. Si no lo tiene esa casa, no, ¿se pues, le puede poner? Sí, cuando tú le vas a hacer servicio al septic, pues tú puedes pedir a la persona que te va a hacer la limpieza que te ponga ese acceso. Sí, que normalmente es lo más recomendable porque te va a costar más en ese momento, $1000 o $2000 más, pero ¿qué es lo que pasa? En la próxima limpieza de septic, pues te vas a ahorrar lo de las carpas de la tierra porque eso lo cobran. Claro. Okay. Más o menos cuánto está distanciado el septic de una casa para cuando uno va más o menos ubicarlo, porque a veces no se ve, no se Sí, a veces no se ve. Normalmente desde la salida principal del borde de la casa corre más o menos entre 10 y 15 pies. Ahí eso varía un poco, pero normalmente es eso, 10 y 15 pies del borde de la propiedad. Que normalmente es en el backyard, ¿cierto? Normalmente siempre van hacia atrás, claro. Okay. Yo he encontrado septics adelante que me aterra, pero normalmente es cuando tienen una yarda muy grande adelante. Sí. ¿Ya? Pero pasa. ¿Y qué es lo que se ve del septic que uno puede identificar? Ok, es este. Que, bueno, hay veces que normalmente es el clean up access, que son esas tapitas blancas con tapa que están ahí atrás. Ahí, más o menos tú cuentas 10 pies, ahí ya puedes saber que está cerca. Esa es la manera de identificarlo. Si no lo tiene, pues ya toca entrar por el crawl space o mirar por basement o por el acceso que haya, dónde está la salida principal de agua de la casa. Miras ahí donde está el borde de la casa y cuentas 10 pies.
Una pregunta, ¿qué valor aproximado tiene el mantenimiento de un... Depende, eso lo cobran es por el sludge, qué tanto sludge tenga el septic. Entonces normalmente eso puede salir entre los 700 y los $2,000 dependiendo de qué tanto sludge haya dentro del septic. ¿Qué es? ¿El pump? ¿Hacer el pump? Sí, eso le hacen un pump, exacto, un flush. Vienen, le meten eso y sacan todo lo que esté ahí y de acuerdo al peso que hayan sacado, pues así mismo cobran. Wow. Depende de qué tanto haya ahí. Sí. No paguen 2 personas nomás. Bueno, pero la ventaja, por ejemplo, de un septic es que tú no estás pagando la salida de agua de la casa. Normalmente en un bill de agua lo más caro es la salida, más que la entrada. Entonces, pues te vas a ahorrar eso, pero entonces tienes que tener en cuenta que tienes que ir ahorrando. Que cuando te llegue el momento de Casi lo mismo. para confiarlo, pues eso te va a costar un dinero. ¿Qué se le debe evitar ponerle al septic tank cuando uno tiene uno y que puede ser uno para keep it going? Ok, pues evitar grasas y sólidos. Ese es lo número 1. Los wipes es lo peor que puede Sí. Sí. Papel de baño, ¿no? Los wipes. Pues papel de baño, si Porque se puede eso evitar se mejor, desintegra, pero se ese se desintegra, desintegra, sí. el papel de baño Pero si se puede evitar mejor, o sea, para un sewer no hay problema, pero para un septic, con el sludge empieza a hacer el sludge mucho más rápido, empieza a subir, ¿entiendes? No lo va a tapar, pero sí el sludge va a subir mucho más rápido. ¿Ya? Bueno, Pero la grasa también hasta en el sewer se tiene que evitar. sí, pues supuestamente para eso está en el tema de los garbage disposal, pero pues la idea es evitar las grasas, porque las grasas tapan plomería, entonces es inevitable. No, pues si lo tapan a mí. La grasa es mala, definitivamente. Bueno, los water heaters, un tema para que tengan muy en cuenta siempre que vean un water heater en la casa. Este es el life expectancy, 12 años. Si tiene más de 12 años, toca reportarlo como que ya pasó su tiempo de vida y hay que reportarlo. ¿Dónde uno le ve el año? Bueno, es que depende del modelo. Normalmente los modelos más comunes que son RAM, General Electric, esos ahí donde está el número serial, traen la información de cuándo fue manufacturado. Si no la trae, la recomendación mía es que miren el brand y pueden poner en Google este brand, cómo puedo identificar el año de fabricación, y él les puede ayudar a identificar ese número serial. Porque a veces vienen letras, números y tú no sabes cuál va a ser el año. A veces vienen 2 letras, un número, 2 letras, un número, y los 2 números son los que identifican el año. Entonces hay que aprender dependiendo del brand. Los 2 tipos de water heaters, eléctrico y de gas. ¿Okay? Y este se está utilizando muy comúnmente hoy en día, que es el tankless. ¿Eso qué es? Calentador de agua sin el tanque. Básicamente calienta el agua a medida que va pasando y lo va llevando hacia la casa. Es un poco más costoso que el otro, pero para mí me parece mucho más eficiente. ¿Okay? Tiene también capacidades dependiendo del tamaño de la casa, pero es un sistema que se está utilizando muy comúnmente hoy en día en casas nuevas. ¿Y el precio? Pues por decir algo, un water heater te puede salir más o menos entre 800 y $1,000. Este te puede costar más o menos entre 1.800 a 800. Esos son como los que tenemos en Colombia, ¿verdad? Sí. En Colombia lo ponen en la ducha, increíble. Sí. Pero pues esto o sea, es un poquito más... Y pensé que eran más baratitos. No, las tanle duchas, es más las costoso. duchas es otra cosa, las duchas de... Sí, lo de que calentaba. Sí, es en Bogotá. Tangle, En Bogotá, sí, ¿cierto? exacto, y por los espacios también. Pero es calentador, sí, se usa. Bueno, ahora, defectos comunes en los water heaters, usualmente van a ver en el reporte. Si el water heater está dentro de la propiedad, tiene que tener obligatoriamente drip pan aquí abajo. ¿Por qué? Porque si llega a liquear la unidad, va a crear un problema de humedad y puede crear un flood. Otro tema común, la falta del expansion tank. El expansion tank normalmente tiene que ir con el water heater o con el sistema de plomería para ajustar la presión de agua caliente que sale del water heater. Entonces, si no tiene expansion tank, defecto. Y otro tema también es el tema, como ustedes ven aquí, que este tubito que está acá, se llama el TPR valve, que es este que va aquí. ¿Okay? Este tubo que sale acá tiene que llevar el agua del water heater hacia afuera de la casa.
esto no lo puede dejar botándolo adentro, a menos que lo esté botando dentro de un sifón, pero esta agua que sale de aquí tiene que ir hacia afuera de la casa. Entonces esta pipa tiene que estar dirigida hacia afuera. Y esas son una de las cosas que se ven a veces muy comúnmente en las propiedades, que se les olvida esa pipa y cuando le hacen una limpieza del septic tank, pues va a dejar toda esa agua ahí. Hay unos que están instalados en los garajes. Si el garaje tiene suficientemente el slope, o sea, la caída, para que esa agua salga de ahí, pues no hay problema. Pero tiene que estar dirigido a que se vaya por el concreto o que salga fuera de la casa. ¿Pero eso es solo para el eléctrico o el de gas también? Eléctrico y gas, porque es que sí, los dos como tienen acumulación de agua y los dos usualmente hay que limpiarlos, pues entonces tienen el TPR bond. ¿Cada cuánto se limpian? Dicen que cada 2 años, supuestamente. Lo cual casi nadie hace. Casi nadie hace, casi nadie hace eso. Sí, la verdad no. La gente toma conciencia cuando lo limpia y ve lo que sale. O cuando se le revienta y se le Ah, exacto, exacto. Bueno. Hay que limpiarlo cada 2. Oh my God. Sí, 10 años en mi casa y nunca se ha limpiado eso. Eso iba a decir yo dije, eso hay que limpiarlo, no sabía que había que limpiarlo. Y pues para eso es válvula, o sea, como para flocharlo, que entre agua y entre agua nueva, pues, porque normalmente como es metálico, eso adentro tiende a oxidarse, a recoger sedimento, etcétera, y la idea pues es limpiar eso. Es donde dijiste que va el drain pump, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, con el tema eléctrico nosotros utilizamos este aparatico que tengo por acá, que ya les voy a mostrar, que es la cámara termográfica. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues leemos dentro de la caja cuál sobrecarga hay en los breakers. Normalmente consideramos sobrecarga si sube los 140 grados centígrados, 140 grados Fahrenheit. Si sube esa temperatura, hay recalentamiento en ese breaker. ¿Y por qué puede ser el recalentamiento? Usualmente estos son los problemas más comunes que conectan dos cables a una sola conexión de breaker, se llama double tap. Esto crea sobrecarga y eso es considerado un fire hazard. Entonces, si nosotros vemos que hay sobrecarga en alguno de los breakers aquí, entonces nos toca destapar y revisar si hay un double tap. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos. Otros problemas comunes son estos paneles viejos, que no tienen breakers, sino que tienen fusibles. Esto es un fire hazard. Si esto está dentro de una casa, pues nosotros siempre lo reportamos porque esto ya es considerado un fire hazard. ¿Qué es lo que pasa cuando hay alguna sobrecarga de energía, de corriente en la casa? Pues los breakers, ¿qué hacen? Que ellos se sueltan, ¿okay? Lo paran. Los fusibles no. ¿Ya? El fusible se quema y usualmente cuando se quema el fusible, quema el fusible del lado y puede crear fuego dentro del pan. ¿Okay? Dependiendo de qué tanta sobrecarga de energía reciba ese fusible. Entonces, si hay fusibles de estos redonditos en un panel eléctrico en alguna casa, alerta roja. Casas de los 60, pero se ven muy comúnmente. Yo he encontrado casas remodeladas que le dejan esos paneles. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sí, y eso es considerado un fire hazard. ¿Por qué? Porque usualmente los wires que utilizan estos son cables ya muy viejos. Usualmente ya es ese cubrimiento que lleva el plástico se empieza a dañar o lleva cubrimiento metálico y eso ya se considera un fire hazard. ¿Qué toca hacer ahí? Removerlo y hacer un rewire en la casa. Ahí estamos hablando de unos $8,000 o $9,000 que puede costar eso. ¿Ok? Y problemas que se dan muy comúnmente es con los outlets, con los receptacles. Hay varias condiciones que se dan. La más común es open ground con los paneles viejos. Y hay otros que son cables mal conectados adentro que ya crean otras condiciones que son hot neutral reversal, open neutral, y cuando se dan estas condiciones es importante reportarlo porque los electrónicos que vayan a conectar ahí se puede quemar. Entonces esto hay que reportarlo siempre. Este es más fácil de arreglar, pero igual no está protegido de lo que llaman polvo a tierra, pero estas otras condiciones sí son muy importantes tenerlas en cuenta y se dan muy comúnmente. Lo mismo el tema de los GFCIs, no sé si ustedes han visto estos que tienen, okay, los GFCIs tienen que estar siempre en áreas mojadas, baños, laundry room, cocina, siempre donde le pueda llegar a caer agua tiene que tener GFCI por código, ¿okay? Bueno, con los sistemas de aire acondicionado, tengan en cuenta este número, 15 años. Si se pasa de 15 años, ya se reporta como overlap, ya pasó el tiempo de vida. Y ya ahí usualmente eso va a ir en el reporte de que ya esa unidad cumplió su tiempo, a pesar de que esté funcionando, se reporta.
Problemas que se presentan comúnmente, los liqueos de condensación. Eso es uno de los problemas más comunes que tienen siempre las unidades. Ductos dañados, ductos tapados. Esto pues también se da muy comúnmente en las casas, especialmente en las casas que tienen más de 10 o 15 años y nunca han limpiado los ductos, se empiezan a ver así. Y llega el momento, inclusive ayer hice una casa que ya es tanto la cantidad, porque tenían gatos, cuando destapé, o sea, es tanta la cantidad de pelo y de polvo que ya casi está tapando el ducto. Ya para limpiarlos inclusive es complicado. Otro, pues que cuando el sistema, es decir, el condensador exterior no está funcionando bien, no va a estar bajando la temperatura que es. Pueden darse varias razones. Una, que tenga bajo nivel de frión. Frión es el refrigerante que utilizan los condensadores para poder hacer su proceso, mandar por el suction line el frío hacia la casa, hacia el furnace, y de ahí sacarlo hacia dentro de la casa. Cuando no tiene, o está muy bajito el nivel del frión, no va a estar enfriando bien la casa. ¿Y qué toca hacer? Un tune-up a la unidad. Otro es no sencillo, el cambio de filtro. Cambio de filtro, eso es algo fundamental. Sí, cada 3 meses, eso te va a evitar mucho de ese problema. Y del funcionamiento como tal. Por ejemplo, este tema que se da muchísimo, que es que se empiezan a frizar las líneas cuando está corriendo las unidades durante el verano, que corren todo el tiempo, se empiezan a frizar. Uno de los problemas que yo siempre encuentro es que el filtro está tapado. Entonces no deja que corra el viento por la unidad como debe ser, empieza a sobrecargarse el suction line y se frisa. ¿Ustedes hacen el servicio de tune-up? De tune-up no, nosotros hacemos el servicio de limpieza, de dryer y de ductos. Y también un tema que es muy sencillo de arreglar, pero que pasa muy comúnmente en las casas, es que no le ponen la insolación al suction line en la parte del exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un suction line que esté así expuesto a altas temperaturas? Va a empezar a pasar esto, se va a empezar a frizar también. Bueno, yo en mi compañía decidí hace un par de años en todas mis inspecciones hacer un Air Quality Test. Siempre lo hago para detectar, uno, si hay polución, humedad y niveles de CO2. Me he encontrado con casos muy críticos de niveles altos de CO2, como este que les estoy mostrando acá, 3.288 unidades de partículas por millón de CO2. Si ustedes miran acá, estos son los niveles que son peligrosos. 350 es, por ejemplo, afuera, 450 a nivel normal, 700 aceptable, más de 1000 empieza a causar náusea y mareo, 2500 para arriba impacta la salud y de 5000 para arriba ya puede producir la muerte. Esto fue un basement que yo fui a inspeccionar en Marietta. En ese momento estaba rentado, la señora que estaba rentando ahí abajo tenía una niña. Cuando yo le dije que si podía entrar a hacer la inspección, ella me dijo que sí, que no había ningún problema, pero que tenía a la niña muy enferma. Entonces pues me causó curiosidad. Ella me dijo, sí, tiene problemas respiratorios graves, cada rato me toca sacarla del colegio, viven ellas 2 solas nomás. Y cuando hice el test me salió esto, yo pensé que es que tenía la máquina mal. Fui a la camioneta, la calibré otra vez con el computador, volví, la puse y me salió la misma lectura. A la persona que estaba comprando la casa con el basement, y el basement estaba rentado, y le dije, está pasando esto. Y la señora que está viviendo ahí tiene a la niña enferma por eso. Niveles excesivamente altos de monóxido de carbono. ¿Eso es diferente al radon? Es diferente. Monóxido de carbono se da con las unidades que trabajan con gas. Water heater con gas, furnace con gas. El utility room donde está puesto eso no está bien ventilado. Entonces todo ese monóxido de carbono va a quedar ahí acumulado. Solución, ventilación. Ventilación. Esa es la solución más común. Si es un basement que nunca le hicieron ventilación, usualmente toca ponerle ventilación mecánica, con extractores, para sacar todo ese monóxido de carbono de ahí. Porque de verdad que es un tema bien peligroso. ¿Ok? Entonces esto es algo que nosotros siempre hacemos, especialmente si las casas tienen unidades que trabajen con gas. ¿Okay? Es que hubo en mi basement, ¿sí? Hay una parte que está terminada y otra parte que no está terminada, donde esta es una infestación que se da muy comúnmente, que es la de termita. Como les decía, pues yo soy certificado por USDA para hacer inspecciones de termita y puedo generar la carta de termita que es la NPMA 33.
que esa muchas veces lo piden los lenders para hacer closing, etcétera. Esa yo la puedo generar porque tengo la licencia de USDA. Bueno, los daños de termita tienen que reconocer siempre que cuando hay daños de madera exterior, así se ve el daño de termita, así se ve el rotting wood. Hay que aprender a identificar porque muchas veces puede uno confundirse de que si hay madera dañada es termita y no, es rotting wood y la termita hace daño diferente. Una de las maneras más fáciles de identificar termita es cuando ella hace estos caminitos. Si ustedes entran a un crawl space, a un basement o a una casa y por la fundación ven este tipo de tubitos, que son como tubitos de tierrita que están pegados en la fundación, alerta roja, está entrando termita. ¿Qué tanto haya dañado? No sabemos, pero entonces ya esto hay que hacerle una evaluación. Y lo otro es que hay muchas veces hacen el daño, o sea, la termita hace el daño, come madera, esto, la tratan y el animal se va. Entonces ya no está el animal vivo, pero quedó la madera dañada. El animal vivo, cuando se identifica, o sea, es microscópico, es muy pequeño, pero usualmente nosotros nos damos cuenta es por la cantidad de polvillo que empieza a dejar alrededor de la madera. Si ya no se ve ese polvo, usualmente es porque el animal ya no está ahí. Si todavía hay polvo es porque usualmente el animal está ahí y lo mejor es tomar muestra y mirar qué tanta termita está afectando la madera. ¿No se puede ver la termita? Usualmente sí se puede ver, pero pues, por ejemplo yo que necesito gafas, necesito ponérmelas para poder ver si está el animal o no. Así a simple vista es muy difícil verlo. ¿Okay? Pero una casa que tenga termita se puede arreglar. Se puede arreglar, claro que sí. Todo se puede arreglar. El problema es que si ya ha afectado, la creo estructura. que si ha afectado el 40% de la estructura de madera de la casa tiene que entrar en cuarentena. Cuando les ponen esa tela azul grandísima a la casa y toca hacerle un tratamiento que es costoso. Pero se puede arreglar. Ya si solamente han sido unas pequeñas maderas dañadas, lo mejor hacer tratamiento de termita preventivo y cambiar las maderas dañadas. Pero usualmente si se encuentra termita, por ejemplo, no te van a dejar hacer un cierre en una casa a menos que muestres que hiciste un tratamiento de termita y puedas seguir adelante con el proceso. ¿Okay? Eso de termita el cierre. Bueno, otro defecto común, pues el tema de los murciélagos. Bueno, en una casa encontramos, una casa que yo inspeccioné, encontramos Es un superhéroe. No, un superhéroe. Sí. Era una casa de un policía. Batman. Ahí vivía Batman. Sí. Entonces, bueno, este es uno también de las infestaciones comunes aquí en Georgia. Me lo he encontrado Yo no he visto muchísimas veces. ¿Tú has visto? Se considera infestación cuando el animal ya entró al ático. Pero muchas veces ellos se quedan en la parte de afuera del screen. Cuando ellos hacen esto, pues también es un defecto grave. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a dejar toda su orina y todo aquí en este borde de la casa, eso empieza a bajar por ahí, y si alcanza a tocar la insolación, ya perdí. Porque ya eso ya afecta la insolación y esos gases van a entrar a la casa. Y si está dentro del ático, pues ya nada que hacer. En mi página de Instagram ustedes van a poder ver ahí un par de videos que yo tengo de infestación de termitas, o sea, de murciélagos dentro del ático, donde se pueden ver ahí pues la cantidad de murciélagos. ¿Y que ya no se puede hacer nada? No, usualmente esas son una de las infestaciones más costosas de arreglar. Más costosas, ¿por qué? Primero que todo, la casa tiene que entrar en cuarentena. Durante 40 días nadie puede vivir ahí hasta que se haga el tratamiento. Hay que remover toda la insolación de la propiedad, absolutamente todo. Y hacer tratamiento preventivo dentro y fuera de la casa. Y eso no te lo paga el seguro. No, usualmente no. Eso no lo pagan. Usualmente no. de la ciudad. A mí me pasó con ardillas. ¿No? Con ardillas. Con ardillas. No, ya voy para allá. Pero con ardillas no. Pero ¿quién paga? Pero la ardilla hace daño. Sí, pero Rompe no, la madera, o sea, No, yo sé que es bonita y todo. terminero, pero no hicieron más nada. O sea, no hubo Pero el receta. tema es que ellas se comen los cables eléctricos. Oh, sí. Sí. Parece que no llegaron a comerse el cable. No, si no te dañan el cable, pues no crean tanto problema, pero la ardilla es una infestación. Y Sí, aparte de eso, son- pues qué incómodo sentir esos pasos allá arriba en el aire. No sabía que. Y Bueno, Los los ratones. Un ratón. Es otra cosa que se ve muy comúnmente en los áticos. Usualmente alerta roja si empiezas a ver toda esa cantidad de fices ahí en el ático, y ellos, así como las ardillas, se comen también los cables eléctricos. Okay, entonces, alerta roja, y hay infestaciones de este tipo que cuestan muchísimo, pero muchísimo,
poderla sacar de una propiedad. Dice que los ratones comen queso. Ahí sí, Comen ahí queso sí. y comen cabra. Bueno. ¿Cómo hiciste que para que se posara ahí para la foto? No, pues le dije hágame el favor y vea. Sonría, ¿Y perdón, ¿y ahí qué pasa cuando no encuentras el ratón, pero encuentras ahí como el popó del Sí, ratón? si están ¿Qué las pasa? fices, eso se reporta como infestación porque Claro. está el animal ahí. ¿Me entiendes? Y si, no, es que estaban, pero ya. No, porque es que eso después de un tiempo, si ya han pasado varios meses, eso ya tiende a desintegrarse. Pero si todavía están ahí, que hace poquito pasó el animal y dejó eso ahí. Y ellas son dañinas también, se Sale comen o- los